Estaba en un accidente de auto camino al hospital para mi chequeo prenatal, y en pánico llamé a mi esposo Marcus. Su amiga de la universidad era jefa de médicos en el hospital, y con solo una llamada de él, el hospital podía darme acceso médico prioritario. Pero él me colgó 3 veces seguidas y luego me envió un mensaje de voz con impaciencia. Grace, ¿qué quieres? Tiffany está gravemente herida y hospitalizada ahora mismo, ¿no puedes dejarme estar con ella un rato en paz? Apretando mi abdomen bajo, que me dolía terriblemente, le envié un mensaje de voz con debilidad. Marcus, tuve un accidente de auto y me duele muchísimo el estómago, tengo miedo de que el bebé esté en peligro. El mensaje se envió, pero el destinatario lo bloqueó. Al mirar el signo rojo de exclamación en la pantalla, entendí que Marcus me había bloqueado. Horas después, tras haber escapado por poco de la muerte, me sacaron del quirófano. Me había aferrado milagrosamente a la vida, pero el doctor me dijo que había perdido al bebé. Me quedé mirando al techo de la habitación del hospital, mis manos instintivamente sobre mi abdomen vacío mientras 2 líneas de lágrimas silenciosas corrían sin control por las comisuras de mis ojos. La amor idealizada de Marcus actualizó su publicación en redes sociales. En el video, ella y Marcus estaban teniendo una cena a la luz de las velas, y Marcus le besaba la frente con ternura. El texto decía: hoy me corté la mano accidentalmente mientras picaba verduras. Mi hermano corrió de inmediato al hospital, preocupado por mí. Lo más feliz del mundo es tenerte a mi lado. Pero su felicidad se sentía increíblemente hiriente para mí. El sonido de sus risas en la pantalla parecía perforarme los oídos. Después de 7 años de relación, de repente me sentí agotada. Al día siguiente me dieron de alta. El doctor dijo que mi cuerpo estaba débil por el aborto espontáneo y que necesitaba al menos 7 días de descanso. Pedí licencia en la empresa y me quedé en casa. Al volver, mirando la disposición familiar del lugar, sentí una irrealidad extraña, como si hubiera estado fuera por muchísimo tiempo. Los cambios de los últimos 2 días me habían hecho ver muchas cosas con claridad. Reexaminando esta relación, de pronto entendí que durante la mayor parte de esos 7 años, fui yo quien siempre cedió. Porque amaba a Marcus retrocedí una y otra vez. Perder al bebé se convirtió en la gota que colmó el vaso. El bebé ya no estaba, y tampoco quería seguir teniendo a Marcus. Planeé buscar un lugar para mudarme y luego pedirle el divorcio formalmente. A las 10 de la noche, justo había terminado mi rutina y estaba por irme a dormir cuando Marcus abrió la puerta y volvió. Tenía el rostro iluminado de alegría, parecía de muy buen humor. Al verme limpiándome suavemente las lágrimas, finalmente volvió a la realidad y recordó que yo estaba embarazada. Se notó que se puso un poco nervioso mientras me preguntaba en voz baja: cariño, ¿te sientes mal hoy? ¿Te duele el estómago? Sin embargo, su mirada no se detuvo ni un segundo en mi abdomen, que ya estaba vacío. Ya no importaba. Mi frente apoyada en el vidrio, mis lágrimas ya secas. Entonces él recordó algo de pronto y su voz se llenó de disculpas. Cariño, no respondí tus llamadas hoy porque pasó algo realmente importante. No vas a creerlo. Tiffany se cortó el dedo accidentalmente mientras picaba verduras y la herida es bastante grave. Una herida grave por un corte en un dedo. De repente sentí ganas de reír. Pero cuando Marcus extendió la mano instintivamente para abrazarme, solo sentí una oleada de náuseas y aparté su mano desesperadamente. No me toques, y no me vuelvas a decir cariño. Él quiso exaltarse, pero se contuvo y me dejó desahogarme. Incluso me cargó hasta la habitación. Grace, toma un poco de agua. Al ver que yo seguía volteada hacia otro lado, sin dirigirle ni una mirada, Marcus finalmente perdió la paciencia. Solo no respondí unas cuantas llamadas tuyas hoy y te pones así. Antes no eras tan delicada, siempre te aferrabas a tonterías. Estaba por seguir hablando cuando su teléfono sonó 2 veces. Al ver el mensaje, su expresión cambió y una sonrisa se formó en la comisura de sus labios. Pero cuando me habló, su tono volvió a ser frío. Si vas a estar así, duerme aquí sola esta noche. Yo voy a la habitación de huéspedes, y además es solo la ahijada de mi mamá.
Si entre nosotros hubiera algo, ya habría pasado hace años. Ni siquiera habría espacio para ti. Deja de imaginar cosas. Yo había escuchado a Marcus repetir eso incontables veces. Antes habría discutido con él, pero ahora estaba entumecida. Solo asentí mecánicamente, indicando que entendía. Marcus no esperaba que reaccionara tan fríamente y una extraña inquietud apareció en sus ojos. Se acercó más y me explicó con paciencia: Gracie, conozco a Tiffany desde antes de que empezáramos a salir. De verdad la veo como una hermana. Además, estoy casado contigo, ¿qué más quieres? Lo miré en silencio, como si nunca antes hubiera entendido realmente al hombre frente a mí. Su tono condescendiente sonaba como si casarse conmigo hubiera sido un acto de caridad. Un torbellino de emociones se agitó en mi pecho mientras lo observaba fijamente. Tras una larga pausa, escuché mi propia voz: ya basta. Divorciémonos. Al decir esas palabras, en realidad sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Grace, ¿qué dijiste? El rostro de Marcus se llenó de incredulidad. En nuestros 6 años juntos, la mayoría de las peleas empezaban con él haciendo un berrinche y rompiendo cosas, y terminaban conmigo tratando humildemente de calmarlo. Pero sin importar lo mucho que discutiéramos, teníamos un acuerdo tácito de jamás mencionar el divorcio. Grace, ¿qué estás tratando de hacer exactamente? Hemos estado casados 7 años y estás a punto de ser madre, ¿no puedes ser más sensata? Marcus me miró con impaciencia. Él sabía lo mucho que lo amaba y jamás pensó que realmente estaría dispuesta a divorciarme. Creía que solo estaba haciendo un berrinche al mencionarlo. Yo no lo estaba. Antes de que pudiera terminar de hablar, el teléfono de Marcus sonó. Él vio la identificación de la llamada y la contestó sin pensarlo. Marcus, el viento en la azotea está muy fuerte, me siento muy mal, y yo, que estaba acostada muy cerca, escuché claramente la voz melosa de Tiffany por el teléfono. Tiffany, no llores todavía, dime dónde estás. Voy enseguida a buscarte, dijo Marcus mientras se ponía el abrigo y se preparaba para salir. Ya en la puerta, se volteó hacia mí y me dijo: no tengo energía para consentirte todos los días. Piensa bien las cosas. Estás embarazada ahora y quieres divorciarte, ¿quién te va a querer? ¿Una mujer con equipaje y un hijo? Nadie. Dicho eso, dio un portazo y se fue. Observé su figura alejarse y sentí que mi vida entera era una broma cruel. En nuestros 7 años de matrimonio, jamás me había consolado ni una vez. Pero por otra mujer, salió corriendo tarde en la noche para reconfortarla. Esa noche, Marcus no regresó. Al día siguiente empecé a empacar mi equipaje. Exceptuando lo esencial, todo lo relacionado con Marcus lo puse aparte. Ropa a juego, collares a juego, una cámara instantánea, peluches del centro comercial, todos los objetos cargados de recuerdos los metí en una bolsa enorme. Mientras ordenaba, me di cuenta de que casi todas mis pertenencias estaban vinculadas a Marcus. Las cosas que iba a desechar llenaron 4 bolsas grandes, mientras que lo que realmente me pertenecía solo ocupaba 2 cajas pequeñas. Me tomó 5 días completar la limpieza, pero ya había tomado una decisión firme: desde ahora, mis recuerdos ya no tendrían nada relacionado con Marcus. En esos 5 días, Marcus no regresó ni una sola vez. Tampoco hubo ningún mensaje en mi teléfono. Por las publicaciones en redes sociales, sabía exactamente lo que él había estado haciendo. La llevó al parque de diversiones, le peló camarones, jugaron juegos de besos. Cada vez que Tiffany publicaba una actualización, me mandaba un mensaje privado, enviándome fotos y videos ambiguos de ambos. Viendo la pantalla llena de provocaciones, ya no sentía el más mínimo interés. Marcus le compraba todo lo que ella quería: anillos de boda a juego, un collar, aretes, etc., todo claramente muy caro. Miré mis manos algo ásperas. Desde que estuve con Marcus me había convertido en una ama de casa. Los años ya me habían desgastado. Cuando mis compañeras exitosas me preguntaban por qué no seguí estudiando, solo podía sonreír con incomodidad. Mirando atrás ahora, entendí que en todos esos años con Marcus yo me había abandonado por completo. Después de elegir una casa no muy cara en los suburbios,
Hice una cita con el propietario para verla al día siguiente. Si me convencía, podía mudarme de inmediato. Esa noche, Marcus regresó. Cuando vio las 2 maletas en el suelo, su rostro se ensombreció. Gracie, ¿de verdad te vas? Parecía haberse dado cuenta de que desaparecer por días había sido excesivo y me lo preguntó con culpa. Asentí. Al ver mi reacción tan tranquila, una sensación de crisis lo invadió. Se acercó y me abrazó con cuidado mientras decía en voz suave, Gracie, ya no estés enojada, ¿sí? Tiffany es solo mi hermana. Si no estás feliz, cuando ella se recupere un poco ya no la veré más. Alcé la vista y justo noté una marca de lápiz labial rojo en su cuello. Una oleada de asco me recorrió el cuerpo. Me solté de su abrazo y dije con frialdad, no hace falta. Les deseo felicidad a los dos. Marcus retrocedió tambaleando por mi empujón y también perdió la paciencia. Gracie, ¿hasta cuándo vas a seguir con esto? En discusiones pasadas, con solo que Marcus mostrara una mínima suavidad, yo también me calmaba. Esta vez él incluso había hecho una promesa inusual, y aún así yo lo ignoraba, así que dejó de fingir. Solo dime claro, ¿vas en serio con lo del divorcio? Lo miré en silencio. Las indirectas maliciosas de Tiffany pasaron por mi mente, pero al final decidí no decirle nada sobre las fotos y videos que ella me enviaba. Aunque se lo dijera, él tendría 1000 excusas para justificarse. No valía la pena discutir. Simplemente me di la vuelta y regresé a la habitación. Marcus, aún furioso, me siguió mientras continuaba desahogándose. Gracie, ¿puedes dejar de ser tan fría? Tiffany es mi hermana. Su novio la lastimó y estos días solo la estuve sacando para distraerla. Volví directo después de consolarla. No sé por qué haces tanto escándalo. Mañana es nuestro 7º aniversario. Ya reservé el restaurante. Iba a darte una sorpresa a ti y al bebé. Deja de estar enojada, ¿sí? Al escucharlo, sentí que la rabia me hacía temblar. No podía olvidar que cuando tuve el accidente él me colgó 3 veces, lo que llevó a que perdiera al bebé. Y ahora hablaba como si me estuviera haciendo un favor, como si todavía fuera a darme una sorpresa para el bebé. Lo miré fijamente y dije con frialdad, interrumpí el embarazo. Divorciémonos lo antes posible, y por favor, no vuelvas a molestarme. Gracie, ¿qué dijiste? ¿Interrumpiste el embarazo? Marcus bajó la mirada hacia mi vientre con sorpresa. ¿Sabes lo que estás diciendo? Sus emociones se desbordaron y me gritó, antes, cuando te sugerí que interrumpieras el embarazo, dijiste que el bebé era cosa del destino y que llevábamos 7 años casados, y ahora que finalmente lo lograste, dices que lo interrumpiste. Debes estar bromeando. Ese era el niño que tanto querías, por el que tomaste remedios tradicionales, tratamientos alternativos, y soportaste todas esas inyecciones de ovulación como dices ahora que no lo quieres. Al escucharlo gritar así, sentí que mi corazón sangraba por dentro. Sus palabras furiosas me atravesaron el pecho. Era verdad, durante años había intentado todo tipo de remedios tradicionales y tratamientos alternativos para quedar embarazada. Incluso me había sometido a muchas inyecciones de fertilidad en el hospital. Ahora entendía que había sido mi propia inseguridad la que me llevó a querer usar el matrimonio y un hijo para retenerlo, para darme una sensación de estabilidad. En aquel entonces incluso llegué a preguntarle, con inocencia, si me amaría más si quedaba embarazada. Jamás imaginé que cuando por fin sentí que esos años de amor estaban llegando a un final feliz, ocurrió el accidente. Mi primera reacción había sido que tenía que salvar a ese bebé a toda costa. Nada podía pasarle. Pero las llamadas que le hice a Marcus en ese momento crítico fueron colgadas una tras otra. Eventualmente incluso me bloqueó. Cuando desperté de mi coma en el hospital y supe que el bebé se había perdido, no sentí la tristeza que esperaba. En cambio, sentí un alivio profundo. Había estado demasiado obsesionada con formar una familia con Marcus, y en ese proceso me había encerrado a mí misma. En el instante en que solté esa obsesión, sentí una ligereza y una paz que nunca había sentido antes. Lamentaba a mi bebé y me lamentaba a mí misma, pero tenía la conciencia tranquila respecto a Marcus y nuestra relación. Incluso si nos divorciábamos, no sentía ningún tipo de culpa hacia él. Solo estás haciendo un berrinche para manipularme, ¿cierto? Marcus me miró fijamente,
todavía con esperanza en sus ojos. Te advierto que mi paciencia tiene límites. No creas que voy a tolerarte para siempre solo porque estás embarazada. Si me llevas demasiado lejos, ni siquiera reconoceré al niño cuando nazca. Al ver que yo no decía nada, Marcus empezó a lanzar comentarios crueles sin pudor. Siempre había sido así, cuando se enojaba, decía las cosas más hirientes posibles. Antes esas palabras me destrozaban silenciosamente. Pero ahora que ya no lo amaba, ya no podían lastimarme. Marcus estaba por decir algo más cuando su teléfono vibró. Lo tomó, vio la pantalla y su expresión cambió de inmediato. Mañana es nuestro 7º aniversario. Asegúrate de venir. Y no vuelvas a amenazarme con el bebé o de verdad me iré, dijo antes de girarse y marcharse sin mirar atrás. Observé cómo se alejaba, y una amargura fría se extendió por mi pecho. ¿Cómo podía creer que yo seguiría amándolo cuando era capaz de ser tan despiadado conmigo? Esa noche no pude dormir hasta muy tarde. Al día siguiente fui a ver la casa en las afueras. Me encantó. El dueño dijo que había comprado la casa para la boda de su hijo, pero que ahora su hijo estaba viviendo en el extranjero y que, por eso, había decidido venderla. Quería que alguien la cuidara bien. Acepté con gusto, firmé el contrato en el momento y luego llamé a un servicio de mudanza para que el conductor trasladara mis cosas. Esa tarde, apenas estaba terminando de organizar mi nuevo hogar y preparándome para ducharme, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Contesté confundida, y del otro lado escuché la voz de Marcus: «Baby, hueles tan rico». «Ay, Marcus, deja eso, eres tan travieso», respondió enseguida la voz melosa de Tiffany, acompañada de respiraciones pesadas. «¿Qué tal estuvo? ¿Te gustó? A mi hermano no le encantan mis conjuntos negros. Los traje especialmente hoy». «Ah, Marcus, no te apresures». Al entender de inmediato que era ese audio, sentí una repulsión tan fuerte que fue como tragar una mosca viva. Colgué al instante. Mis vacaciones habían terminado y estaba preparándome para volver a la empresa. Apenas llegué, me enteré de que Isen, de Delu, vendría a inspeccionar nuestra compañía. Mi empresa fabricaba automóviles, y Delu era una de las principales del sector. Yo había pasado 6 meses negociando con Lu para que invirtieran en nosotros. La asociación se había confirmado un mes antes, y la primera inversión de Lu había sido de $800 millones. No esperaba que Isen viniera sin aviso esa mañana, y menos aún que Tiffany llegara acompañándolo. De alguna manera había pasado a ser su secretaria. Como la responsable principal del proyecto, tuve que presentarme y dirigir la reunión. Al enfrentar a Tiffany mantuve una expresión neutral y el nivel de profesionalismo más alto posible. Isen quedó muy satisfecho con nuestra empresa. Durante el almuerzo fui a la sala de descanso por agua caliente, y Tiffany me siguió. Cuando confirmó que estábamos solas, habló lentamente: «¿Por qué colgaste la llamada ese día? ¿Soné mejor que tú?». Tiffany me miró con una provocación descarada. «Tengo gustos muy específicos. No veo contenido para adultos gratuito». Escupí esas palabras y me giré para irme. Tiffany bloqueó la puerta impidiéndome salir y continuó: «Escuché que Marcus te dejó y que el bebé que llevaba se convirtió en un bastardo. ¿Qué vas a hacer ahora? Cuida lo que dices». No quería seguir involucrándome con ella y traté de pasar junto a su hombro. Pero para mi sorpresa, Tiffany me jaló de repente y me arrojó encima el agua hirviendo. Luego lanzó un grito: «Grace, ¿qué te hice para que me echaras agua tan caliente?». Su voz atrajo inmediatamente a toda la empresa. Varias personas corrieron hacia la sala de descanso. Bajo todas esas miradas, Tiffany levantó su brazo rojo y, casi llorando, dijo: «Viceson, mi esposo y yo somos inocentes. Entiendo que estés molesta, merezco que me arrojes agua si eso te hace sentir mejor. Incluso puedo soportar 2 tazas más». Me quedé boquiabierta. Su capacidad para cambiar de expresión tan rápido era impresionante. «Viceson, ¿tienes algún problema con mi gente?». Isen se abrió paso entre la multitud, sosteniendo a Tiffany, mirándome con ansiedad y enojo. Temía que, si Isen se molestaba, la inversión acordada se cancelara. Apreté mi abdomen, que ardía por el agua hirviendo, y fruncí el ceño. «Jefe, señor Isen, hay cámaras en la sala de descanso. ¿Por qué no revisamos las grabaciones para ver qué pasó realmente?».
Ambos estuvieron de acuerdo de inmediato. Revisar cámaras es tan engorroso, no importa si me malinterpretan un poco. No dejen que esto afecte la cooperación, dijo Tiffany con evidente nerviosismo. Lo que había hecho había sido tan impulsivo que ni siquiera recordó que había cámaras. Temía que nuestro conflicto arruinara la inversión y, además, Isen quería saber si yo lo había ofendido a propósito, así que nadie le hizo caso a Tiffany. Todos nos dirigimos a la sala de seguridad. En el camino, Tiffany se tomó una foto del brazo hinchado y se la envió a Marcus con un mensaje: me encontré con mi hermana en la empresa. Lo que hizo fue entendible. ¿Me lo merezco? La expresión de Isen se volvió oscura como carbón cuando vio las grabaciones. Tiffany, no necesitas venir mañana. Además, respecto a la cooperación entre nuestras dos compañías, cuando regrese abriré una nueva empresa dedicada exclusivamente a este proyecto, y será administrada por Grace desde ahora. Con esas palabras, el asunto quedó decidido. Basta, ¿cómo se atreven tantos de ustedes a intimidar a Tiffany, una pobre chica? Marcus apareció justo en ese momento, escuchando cómo regañaban a Tiffany, y corrió a cubrirla con su cuerpo. Tiffany, tranquila. Mientras yo esté aquí, nadie podrá hacerte daño, dijo con una suavidad que jamás tuvo conmigo. Tiffany asintió con lágrimas, fingiendo debilidad. Marcus, por favor no pelees con mi hermana por mi culpa. No te preocupes, déjamelo a mí. Marcus le tomó la mano con afecto, luego se volvió hacia mí con furia. Si tienes algo contra alguien, descárgalo conmigo. No metas a inocentes. Señor, las cámaras muestran claramente que la señorita Tiffany se arrojó el agua a ella misma para incriminar a la vicepresidenta Son, dijo rápidamente un empleado, mostrando el video. Al verlo, el rostro de Marcus cambió varias veces. Tiffany, ¿cómo pudiste hacer eso?, logró decir tras una larga pausa. Ver su reacción me pesó un poco el corazón. Con Tiffany era tan suave como una brisa de primavera, incluso después de que ella me difamara, pero hacia mí, que había sido la víctima, no tenía ni una sola palabra de disculpa. Tal vez él y Tiffany sí eran amor verdadero. Pero ya no me importaba. Yo había soltado todo. Marcus se marchó llevándose a Tiffany, que acababa de ser despedida. Isen, sintiéndose en deuda conmigo, creó una nueva empresa en Europa en tiempo récord e invirtió grandes cantidades para impulsar nuestra línea de vehículos de nueva energía. Sentada en la silla de la dirección general de la sucursal europea, la sensación era irreal, como si estuviera soñando. En solo 3 días pasé de vicepresidenta en mi país a directora general en Europa. Era lunes en Estados Unidos cuando Marcus llegó al restaurante para celebrar nuestro aniversario. Se presentó a las 8 de la mañana con un ramo de flores, pero al llegar el mediodía yo nunca aparecí. Observó a las personas entrando y saliendo del restaurante, y su ansiedad fue creciendo. Una inquietud familiar le recorrió el pecho. Tomó su celular para escribirme un mensaje preguntando a qué hora llegaría. Entonces recordó que me había bloqueado días antes. Me sacó de su lista negra y escribió: ¿vas a venir o no? Pero al enviarlo, el sistema respondió: el destinatario ha habilitado la verificación de amigos. Aún no eres su amigo. Envía una solicitud para poder chatear una vez que sea aceptada. Marcus quedó petrificado. No esperaba que yo tuviera el valor de eliminarlo. Quiso enojarse, pero comprendió que había cosas más urgentes, así que contuvo la rabia y decidió llamarme. El usuario al que llama no está disponible. Por favor, intente más tarde. Al escuchar el mensaje automático, la inquietud dentro de él aumentó. Corrió a casa a toda velocidad. Al abrir la puerta encontró la casa completamente vacía. Todas mis pertenencias habían desaparecido. Ninguno de los artículos de pareja que conservaban nuestros recuerdos estaba ahí. En los marcos donde antes había fotos, ahora solo quedaban espacios vacíos. Marcus comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Quiso salir a buscarme, pero se dio cuenta de que nunca había prestado atención a mis gustos, a mis lugares preferidos, a mi vida. No tenía idea de por dónde empezar. Se desplomó en el sofá, mirando la casa vacía, sintiendo que incluso su corazón había quedado vacío. Su teléfono vibró. Era Tiffany. Apagó la pantalla. Desde que había visto las grabaciones en la empresa, no sabía cómo enfrentarla.
No imaginaba que aquella Tiffany, dulce y pura, pudiera ser capaz de algo tan manipulador. ¿Acaso yo estaba enojada por culpa de Tiffany? Pero él podía explicarlo. La mujer a la que él realmente quería como esposa siempre había sido yo. Tiffany era solo una novedad pasajera. Mientras pensaba eso, su teléfono vibró otra vez. Estaba por rechazarla de nuevo cuando vio que no era Tiffany, sino su amigo del hospital, el doctor Alex. ¿Tu esposa ya volvió al hospital para su revisión? Es importante hacer un chequeo dentro de las 2 semanas después del aborto. ¿Aborto? ¿Cuándo tuvo cirugía? ¿Por qué no me dijiste nada? Al escuchar la palabra aborto, Marcus sintió que la cabeza le explotaba. Tu esposa estuvo en un accidente y perdió al bebé, explicó doctor Alex. ¿No sabías del accidente? ¿Cuándo? Grace nunca me dijo nada, respondió Marcus exaltado. Cuando intenté decirle lo del accidente, él ya me había bloqueado, así que nunca lo supo de principio a fin. Al escuchar ahora sobre el accidente por boca del doctor Alex, algo se encendió en la mente de Marcus. ¿De verdad no sabías? Fue el día 13, creo que fue la semana antepasada. Hubo un choque múltiple de 3 autos y tu esposa llegó inconsciente. El doctor describió la escena de ese día. Entiendo, hablaré con ella después, dijo Marcus antes de colgar, aunque el rostro se le veía completamente torcido por la angustia. Cada pieza encajó, entendió por qué la había llamado desesperada ese día, por qué había cambiado tanto después, por qué pedía el divorcio. Marcus revisó su historial de llamadas. La mañana del día 13 él le colgó a Grace 3 veces, todo para complacer a Tiffany, para consolarla, para no molestarla. Incluso llegó a bloquearme por parecerle molesta, y en ese momento yo estaba en un accidente de auto. Las 3 llamadas que le hice habían sido gritos desesperados pidiendo ayuda. Marcus sintió un impacto helado en el pecho. Si hubiera respondido el teléfono, ¿habría sido diferente? ¿Cuánto miedo sentí durante el accidente? ¿En qué estado estaba cuando marqué su número temblando? Al pensar eso, Marcus se dio 2 bofetadas con fuerza. Su mente volvió a la expresión feliz y emocionada que yo había tenido cuando supe por primera vez que estaba embarazada. Yo deseaba a ese bebé con todo mi corazón. Un remordimiento profundo lo inundó. Tenía que encontrarme. Tenía que disculparse en persona. Salió de casa apresuradamente, pero justo al abrir la puerta chocó con Tiffany. Marcus, ¿a dónde vas?, preguntó ella con lágrimas en los ojos. ¿Me odias tanto, de verdad ya no quieres verme? Tiffany, hablaremos de lo nuestro después. Ahora tengo algo más importante, dijo Marcus con frialdad mientras abría la puerta del auto para ir a buscarme. Pero Tiffany no estaba dispuesta a dejarlo ir así. Abrió la puerta del pasajero y se metió rápido. Tiffany, bájate. Tengo cosas que hacer, dijo Marcus irritado. Tiffany lo miró sorprendida, con los ojos enrojecidos. Marcus siempre había sido un caballero suave con ella, nunca le había alzado la voz. Verlo así la puso más ansiosa. Marcus, ¿qué soy para ti?, sollozó, ¿qué significo? En el pasado, sus lágrimas habrían ablandado el corazón de Marcus, pero ahora solo le generaban frustración. Miró su rostro lleno de llanto y dijo bruscamente, «Solo te veo como una hermana, ¿puedes dejar de aferrarte a mí?» Tiffany lloró aún más fuerte, golpeándolo débilmente, «No decías eso antes». «Deja de llorar, es molesto», respondió Marcus. «Solo, no quería atarme a una sola mujer para siempre. Nunca me casaría contigo. Además, tú fuiste la que se ofreció, ¿qué esperabas? ¿No buscabas que te usaran?» Tiffany se quedó inmóvil, sin creerse lo que estaba escuchando. Marcus, desgraciado, gritó, le dio una bofetada y bajó del auto llorando mientras corría calle abajo. Marcus la observó alejarse, encendió un cigarro con frustración, sacó su teléfono y llamó a todos sus amigos intentando averiguar si alguien había tenido contacto conmigo. Pero después de un rato de llamadas, entendió que no había hablado con nadie últimamente. Fumó una caja entera de cigarrillos, desesperado, y finalmente decidió ir a mi empresa para preguntar. Ya había hecho un escándalo allí, así que le daba vergüenza volver, pero era su única opción. Marcus condujo hasta la empresa, pero ni siquiera pudo entrar, el guardia de seguridad lo detuvo. Marcus ya era conocido ahí por los problemas que había causado.
Estoy buscando a mi esposa. Mira, ¿es ella, trabaja aquí?, preguntó mostrando una foto mía. El guardia la vio y respondió, no sirve que entres. Ella no ha venido en días. Marcus regresó a casa abatido. No sabía a dónde había ido yo. Se sintió despreciable. Cuando yo lo amaba, él abusó de mi cariño, me lastimó sin pensar, me dio por sentada. Solo cuando lo dejé, cuando ya no quedaba nada en mí para darle, comprendió que su mundo se desmoronaba sin mi presencia. Pero ya era demasiado tarde. Marcus buscó en todos los sitios donde solíamos ir juntos, pero no me encontró. Marcó mi número muchas veces, pero siempre escuchó la misma grabación, no disponible. Al otro lado del océano, en Europa, yo me adaptaba poco a poco a mis nuevas rutinas. A veces extrañaba mi país, pero ver cómo la empresa que Eisen había impulsado crecía cada día me llenaba de energía. Llegaba al trabajo con entusiasmo, coordinando tareas sin descanso. Ya no pensaba en Marcus. No tenía tiempo. Incluso leía propuestas mientras me bañaba. El trabajo era agotador, pero pensar en lograr mi independencia financiera me hacía sentir emoción y coraje. Un mes después, la sucursal bajo mi mando tomó forma. Eisen estaba encantado, incluso me elogió en una reunión general. 6 meses después, el proyecto ya tenía presencia en la industria y mi nombre era mencionado por líderes del sector. Ya había logrado la mitad de mi objetivo de independencia financiera. De vez en cuando escuchaba a mis amigos en Estados Unidos mencionar a Marcus. Me contaban que, tras mi partida, él me buscó frenéticamente, acosando a todos mis conocidos para saber mi paradero. Ellos, sabiendo lo mucho que sufrí en esa relación, acuerdo tácito, decidieron no decirle nada. Pero de algún modo, él consiguió mi dirección. Un día, al salir del trabajo, me encontré inesperadamente con Marcus esperando afuera. Gracie, sus ojos se iluminaron al verme y dio un par de pasos apresurados hacia mí. Lo miré en silencio. En solo 6 meses se veía terriblemente envejecido. El joven encantador que había sido ahora parecía un hombre agotado, con la mirada llena de cansancio. Gracie, por fin te encontré, ¿puedes escuchar lo que tengo que decir? Marcus hablaba con una cautela que jamás le había visto, como si temiera que desapareciera nuevamente. Asentí y me quedé quieta. Lo siento, Gracie. Sé que estuve mal. El doctor Alex me llamó, fue así como supe lo del accidente. Es mi culpa, terminé todo con Tiffany. Por favor, perdóname. Está bien, respondí sin emoción. Marcus me miró con ansiedad. ¿De verdad, me perdonas? He recibido tu disculpa, dije simplemente, rodeándolo para subir al Bentley y entrar en el auto. Gracie, por favor perdóname, no puedo vivir sin ti. En el retrovisor vi su figura hacerse cada vez más pequeña, su voz apagándose. Respiré hondo, tomé una menta y la puse en mi boca para calmar las náuseas que todavía me producía escucharlo. En esos 6 meses había crecido, había visto con claridad tantas cosas. Marcus no lamentaba perderme a mí. Lamentaba perder la comodidad que yo representaba. Su arrepentimiento era por él, no por mis heridas. No era amor, era ego. No merecía ser perdonado. No esperaba, sin embargo, encontrarlo al día siguiente otra vez afuera de la empresa, congelado en la acera como un perro abandonado. Gracie, preparé el desayuno yo mismo, está calentito, por favor prueba un poco, dijo ofreciéndome una caja con manos temblorosas. Lo siento, no acepto comida de desconocidos. Lo miré con calma. Y por favor, deja de molestarme. Me repugna tu falta de vergüenza. Ya lo había visto tal como era, egoísta, convenenciero, incapaz de amar a nadie más que a sí mismo. Bajo su mirada herida, caminé hacia el interior de la empresa. A partir de hoy, refuercen la vigilancia, ordené apenas entré. No permitan que personas sospechosas se acerquen al edificio. Las órdenes viajaron por toda la cadena de mando y la seguridad se duplicó. Europa no era como Estados Unidos, allí la gente no temía reaccionar con violencia si alguien intentaba forzar una entrada. Marcus no se atrevió a confrontar directamente, podía observarlo merodeando desde lejos, pero manteniéndose apartado. Y durante un tiempo, pude tener algo de paz. Hasta que un día, al llegar temprano a casa, lo vi de nuevo,
Marcus estaba allí, deambulando cerca de mi residencia privada, oculto tras unos arbustos, mirándola como si fuera un santuario. Para una mujer enamorada eso podría parecer devoción, para mí era terrorífico. Cuando me vio, corrió hacia mí. Esta vez no había guardias ni empleados para frenarlo. ¿Podemos hablar?, preguntó con nerviosismo. Suspiré. Elegí un café cercano. Nos sentamos uno frente al otro. Pedimos algo ligero. Marcus me observaba con ojos rojos de emoción contenida. Grace, de verdad me equivoqué, dijo con urgencia. Yo asentí, esperando. ¿Puedes perdonarme? No puedo vivir sin ti. Llevamos 7 años casados, ¿de verdad puedes dejar ir una relación tan larga? Extendió la mano para tomar la mía, pero la retiré con repulsión. Esa reacción lo dejó con el gesto congelado, humillado. Tomé un sorbo de café. Ya recibí tu disculpa. Si eso era todo, puedes irte. Y si tu disculpa es para obtener mi perdón, entonces lo siento. Hay errores que simplemente no se pueden perdonar. El rostro de Marcus cambió de inmediato. ¿De verdad, no tenemos ninguna posibilidad? He cambiado, Grace. Ya no te haré daño. Solo dame una oportunidad, lo juro. No volvamos al pasado, dije en tono plano. Marcus entendió de inmediato. Su expresión se volvió compleja, como si por fin comprendiera algo, pero demasiado tarde. Ninguno de los dos habló durante un largo rato. Cuando me levanté para irme, él también se puso de pie e, inesperadamente, se colocó frente a mí con una solemnidad casi absurda. Grace, te fallé. Y todo lo que me pasa ahora es consecuencia de mis propias acciones. Lo sé. Puedes irte. No fui cruel. No lo insulté. Pero dejé claro que no había nada más que hablar. ¿Puedo hacerte una última pregunta?, dijo con cautela. Dime. Lo miré mientras tomaba mi bolso. Aunque ya no lo amaba, había sido parte importante de mis años jóvenes, podía concederle una última respuesta. Si hubiera contestado tu llamada ese día, ¿habría sido diferente? Por un momento quise reír. ¿Cómo explicarle que no fue un solo día, ni un solo error? ¿Cómo explicarle que habían sido años enteros de indiferencia, egoísmo, insultos, manipulación, negligencia emocional? ¿Cómo decirle que yo lo había dejado mucho antes, solo que no me había dado cuenta? El accidente solo aceleró lo inevitable. Él pensaba que todo había empezado y terminado con una llamada. ¡Qué ingenuo! Respiré profundo y lo miré directamente. Marcus, madura. Bajo su mirada confundida añadí, cuando entiendas la respuesta, ya no tendrás que hacer esa pregunta. Salí del café sin volver la vista atrás. Lo escuché llamarme desde la puerta, Grace, puede que no pienses bien de mí ahora, pero mientras no estés casada, tengo derecho a perseguirte. Me cubrí los oídos. No quería escuchar más. Ese día fue la última vez que vi a Marcus. Meses después regresé a Estados Unidos para la gala anual del grupo. Mi carrera había avanzado a pasos agigantados y la alta dirección me miraba con un respeto renovado. En la gala, Eisen anunció que las sucursales que había abierto en distintos territorios eran inversiones estratégicas que no esperaba que fueran rentables de inmediato, pero que mi desempeño había sido excepcional, tanto que pensaba otorgarme acciones del grupo. Después de la gala, regresé a casa para ver a mis padres. Y esta vez no fui sola, llevé conmigo a Daniel. Era mi socio de negocios, pero con el tiempo nuestra complicidad profesional se convirtió en algo más profundo. No quería casarme tan pronto, pero lo presenté a mi familia. Mis padres estaban sorprendidos, aunque al ver lo atento y considerado que era Daniel conmigo, se les notó el alivio. Al día siguiente empezó a nevar. En el patio, Daniel tomó mi mano y dijo, amor, escuché una historia cuando era niño, si dos personas que se aman comparten una nevada, estarán juntas toda la vida. Un año después, Daniel y yo regresamos a Estados Unidos para preparar nuestra boda. Cuando mis amigos se enteraron del anuncio, vinieron corriendo para celebrarlo. Entre conversaciones casuales, me contaron que Marcus y Tiffany ya habían terminado. Tiffany lo había estado presionando para que se casara con ella, como él se negó, ella estalló de furia y publicó videos privados donde Marcus aparecía golpeándola.
Al enterarse de que iba a ir a prisión, él perdió la cabeza y la atacó, dándole 3 puñetazos. El último la hizo retroceder de golpe, cayendo contra una roca y dejándola en estado vegetativo. Esos videos corrieron como pólvora por los chats locales. Marcus fue rechazado por todos inmediatamente, e incluso sus padres sufrieron críticas y chismes al salir a la calle. Debido a múltiples delitos, Tiffany lo denunció nuevamente y su caso estaba siendo juzgado, pero una sentencia de prisión era inevitable. Como represalia, Marcus también expuso públicamente que Tiffany había sido la responsable de destruir mi matrimonio. 2 años atrás parecían inseparables, como hermanos, según ellos. Pero al final, se destrozaron mutuamente. Sus destinos se desmoronaron como si hubieran sido construidos de papel. Al escuchar todo aquello, suspiré con un dejo de tristeza, no por ellos, sino por la versión pasada de mí misma, la mujer que alguna vez creyó que un amor así podía salvarse. Yo ya no estaba en esa historia. Había seguido adelante, había sanado, había crecido. Y frente a mí, ahora, estaba una vida nueva, limpia y luminosa, llena de paz, estabilidad y amor verdadero.